Bueno, seguimos esta mañana, hermanos. Seguimos esta mañana con la serie Haga lo que Dios le pide. Esta es nuestra serie en esta mañana. Haga lo que Dios le pide. Estamos hablando de hacer lo que Dios nos pide en la iglesia, porque luego vamos a ver lo que Dios nos pide en la familia, lo que Dios nos pide en el mundo, lo que Dios nos pide para permanecer firmes en Él, etcétera. Pero ahora estamos hablando de haga lo que Dios le pide. ¿Dónde? En su iglesia, como parte de su iglesia. Entonces, hermanos, la semana pasada hablé de las primeras 3 razones, de las 7 razones más grandes por las cuales debemos andar unidos. La semana pasada esas razones las llamé razones trinitarias. 3 razones trinitarias, así también las llamé. ¿De por qué debemos andar unidos? El tema, hermanos, es ¿por qué andar unidos? Ese es el tema de hoy. Esta es la segunda parte del tema, ¿por qué andar unidos? Entonces la semana pasada vimos las primeras 3 razones de por qué andar unidos. Y ya le dije entonces que le llamamos razones trinitarias. ¿Por qué? Dijimos que debemos andar unidos porque tenemos un mismo Padre. Debemos andar unidos porque tenemos un mismo Señor y Cristo. Y dijimos que debemos andar unidos porque tenemos un mismo Espíritu Santo. Por eso el término razones trinitarias. ¿De por qué andar unidos? Hoy vamos a terminar hablando, hermanos, de las últimas 4 razones, porque son 7, de las últimas 4 razones de por qué, y son razones más grandes, son las razones más grandes de por qué andar unidos. Hace poco leí un artículo y deseo compartirlo con ustedes en esta mañana. El artículo dice: el mundo del Nuevo Testamento en el primer siglo estaba dividido por castas, conexiones sociales y género. Era una sociedad en agitación social. Los conceptos de derechos iguales, libertad y dignidad humana no eran normas aceptadas. Entonces, el cristianismo entró en la escena, creó una revolución social. Las enseñanzas de Jesús acerca de la igualdad, la justicia y la preocupación por los pobres y el respeto por los marginados parecieron radicales. Al mismo tiempo, los creyentes del Nuevo Testamento se unieron alrededor de los valores centrales de la creación y la redención. Enseñaron que todos los seres humanos fueron creados por Dios, que la redención se puso a disposición de las personas por medio de la cruz de Cristo. La cruz mostró que cada persona, no importa cuál sea su situación, es de gran valor a la vista de Dios. Y ellos se apoyaron en algunos textos base para este artículo, y está en primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 a 18, y primera de Pedro capítulo 2, 4 y 8. Un artículo que en algunas partes puede tener una imprecisión, algunas imprecisiones, pero muy interesante para nosotros esta mañana. Y esto me hace preguntar, hermanos, a ustedes lo siguiente en esta mañana: ¿pueden los valores centrales de la redención ayudarnos a mantener la unidad? El artículo casi finaliza diciendo:
al mismo tiempo los creyentes del Nuevo Testamento se unieron alrededor de los valores centrales de la creación y la redención, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta surge de allí: ¿pueden los valores centrales de la redención ayudarnos a mantener unidos? ¿Pueden? ¿O pueden ser sólidos argumentos de por qué andar unidos? ¿Qué piensan ustedes? Los valores de la redención, los valores centrales de la creación y la redención pueden ser sólidos argumentos de por qué de por qué andar unidos o debemos andar unidos. Pueden ser. Yo no sé si esta respuesta ya está en su mente, usted la tiene clara, ya dijo, bueno, sí, o no sé, o estoy confundido. Entonces yo quiero invitarle a usted al libro de Efesios que venimos estudiando, y ello nos va a decir, ello nos va a aclarar, ello nos va a responder a esta pregunta en curso. Quiero invitarle entonces que vayamos a Efesios capítulo 4, el versículo 4 al 6. Acuérdense que nosotros vamos estudiando versículo por versículo en nuestra costumbre de nuestras predicaciones expositivas. Entonces ya vimos los primeros versículos, hace 8 días vimos parte de estos versículos y ahora vamos a seguir viendo parte de estos versículos. Note lo que dice el texto: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. A la luz, hermanos, de este pasaje, permíteme le doy 4 razones más o argumentos de por qué andar unidos. ¿De por qué andar unidos? En primer lugar, debemos andar unidos porque tenemos una misma fe. Escucha bien esto, permíteme lo repito otra vez. Debemos andar unidos porque tenemos una misma fe. Note lo que dice el versículo, los textos que venimos leyendo. Miren lo que dice el texto: un Señor, y ahora dice una fe. ¿Después de ver allí? Versículo 4, 5, un Señor, una fe. Subraya esa palabra allí, una fe. La palabra aquí, fe, tiene 2 disposiciones importantes. Por un lado, hace referencia al cuerpo de verdad revelado, llamado en Hechos 4:42, la doctrina de los apóstoles. Y por otro lado, se refiere a la fe en Cristo, el único Señor. Digámoslo entonces de otra manera. Por un lado, el texto nos habla del acto de creer, y por el otro lado nos habla del objeto creído. Eso es lo que está allí en el texto, hermanos. Para el apóstol Pablo, tener una misma fe, escúchame esto, para Pablo, tener una misma fe indica haber recibido el cuerpo de doctrina y haber reconocido por fe al Señor Jesucristo, el Kyrio. A eso está haciendo referencia el apóstol, hermanos. Repito esto. Por un lado, Pablo está indicando haber recibido el cuerpo de doctrina, y por otro lado haber reconocido en fe, por fe, como Señor al Kyrio. Qué interesante.
Ahora, esto que Pablo está diciendo aquí, amados hermanos, es un problema grandísimo, hermanos, para los romanistas, para los hermanos romanistas. Bueno, no hermanos romanistas, para los romanistas. Este es un problema gravísimo para ellos. Este es un problema grande, repito esto, para la iglesia romana. Pero no solamente es un problema grande para la iglesia romana, este es un problema grande, pero muy grande para las sectas modernas. Es un problema muy grande lo que Pablo está diciendo aquí para los movimientos pentecostales y carismáticos. Es un problema grave lo que Pablo está diciendo aquí, grande para ellos lo que Pablo está invocando aquí. Y también puedo decir que es un problema para algunos bautistas humanistas. Es un problema. Yo creo que casi el 50% de las doctrinas expuestas en el capítulo 1 al 3 de Efesios son negadas por estos grupos. Y ese es un problema. Ese es un problema. Tomemos como ejemplo la doctrina de la elección. Estos grupos no enseñan la doctrina de la elección y la niegan. La doctrina de la predestinación igualmente es negada. La doctrina de la sola gracia o de la gracia sola es negada por ellos. La doctrina de la sola fe, la doctrina de los pactos, la doctrina de la seguridad de la salvación, la doctrina del nuevo nacimiento, etcétera, que están expuestas en estos primeros 3 capítulos, son negadas. Entendemos que no son fáciles de comprender. Pablo tuvo que orar diciendo en esos primeros capítulos, precisamente, Pablo tuvo que orar diciendo: ruego, Señor, para que les des entendimiento y comprendan estas verdades, porque no son fáciles de comprender, porque por supuesto son doctrinas que humillan al orgullo humano, y en una sociedad humanista pues es muy difícil que al hablar de esto, al cual no tienen el control y les hace ver que no lo tienen y que depende absolutamente de la sola gracia de Dios, pues la gente no puede aceptar tal doctrinas. Y Pablo tiene que orar para que el Señor abra el entendimiento y la puedan comprender. Amados hermanos, yo esta mañana te pregunto a ti: ¿has recibido el cuerpo de doctrina enseñada por Pablo? ¿Y has creído en Cristo, el Señor, el Kyrio? Ya nosotros dedicamos un año para estudiar todas las enseñanzas que estaban en los primeros capítulos de Efesios. Un año dedicamos estudiando versículo a versículo cada una de esas enseñanzas y detallamos un sinnúmero de doctrinas allí teológicas para la iglesia. Y yo tengo que preguntarte hoy, en esta mañana, hermano, cuando entramos a los siguientes 4 capítulos, donde tenemos que hacer lo que Dios nos pide, yo tengo que preguntarte a ti esta mañana: ¿has aceptado, creído en estas doctrinas de los primeros capítulos de este libro? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu único Señor soberano? ¿Has creído? Entonces, si tú has creído esto, si has creído en Cristo y has aceptado estas doctrinas, entonces significa que tenemos una misma fe. Cristo y su palabra van juntos. Por lo tanto, los discípulos que tenemos a Cristo y tenemos las doctrinas bíblicas, vamos juntos, tenemos que ir juntos. Escuchen, amados miembros,
Escuchen, si tú has creído en el cuerpo de doctrinas divinas enseñadas aquí en estos capítulos y en todo el resto de la Biblia, y has creído en Cristo, entonces sí o sí debemos andar unidos como lo que somos. Debemos andar unidos. Debemos andar unidos porque tenemos unas mismas verdades y porque hemos creído en Cristo. Eso es tener una misma fe. Escúcheme esto. Ten cuidado, ten mucho cuidado, miembro de PBC, de crear divisiones por las enseñanzas doctrinales. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de decir que crees en Cristo y que crees en la doctrina de la responsabilidad humana y no crees en las doctrinas evangélicas de la gracia. Ten mucho cuidado con esto, hermano. Ten mucho cuidado porque puedes estar metiéndote en problemas, puedes estar creando divisiones. Porque si esto fuera así, entonces implica que no tenemos la misma fe. Si tú solo crees en la doctrina de la responsabilidad humana, solo crees, hermanos, solo crees en Cristo, pero no crees en la doctrina de la gracia, en las doctrinas soberanas, entonces estamos abocados a un problema y es que no tenemos la misma fe, y eso es grave, porque eso puede crear muchas divisiones. Hermanos, somos una familia, hemos creído en Cristo, hemos creído en sus enseñanzas, debemos andar unidos. Amén. Debemos andar unidos. ¿Por qué? Porque tenemos una misma fe. Amén. Tenemos una misma fe. Tenemos una misma fe. En segundo lugar, hermanos, debemos andar unidos porque tenemos un mismo bautismo. ¿Entiende esto? Esta es una razón de las más grandes también para la cual debemos andar unidos. Miren lo que dice el versículo 5 otra vez. Un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, el bautismo aquí indica el bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. También los teólogos han mencionado en muchas ocasiones que el bautismo ritual, el bautismo simbólico, el bautismo en agua también está incluido aquí. Pero la fuerza del texto no es el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa el bautismo en agua? ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, dado en la conversión, significa que el Espíritu Santo dota a los escogidos del Padre con dones para servir en el cuerpo de Cristo. Voy a repetir esto otra vez. El bautismo del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo dota a los escogidos del Padre con dones para servir en el cuerpo de Cristo. Eso significa el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua significa un entierro y una sepultura y una resurrección. Indica entonces que el creyente, cuando entra a las aguas, está simbolizando que ha muerto a su vida antigua, y cuando es levantado, está significando entonces que ha resucitado juntamente con Cristo.
En este bautismo, entonces allí los creyentes es hecho uno en Cristo. Hermanos, en Corintios capítulo 12, 11 al 13, el apóstol Pablo dice a la iglesia, hablando de esto, lo siguiente. Miren lo que dice el texto. Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Corintios capítulo 12, 30. Allí también Pablo nos deja claro que no todos los creyentes hablan en lenguas. Esto indica, amados hermanos, que el bautismo en el Espíritu Santo no está regularmente acompañado con fenómenos externos como la glosolalia o hablar en lengua, como llaman o dicen algunos pentecostales. El otro día escuché a un pentecostal enseñándole a hablar a sus miembros lenguas. Enseñándole a hablar a sus miembros lengua. Entonces decía cómo era que tenía que hablar en lengua. Hermano, esto es irse en contra del Espíritu Santo mismo. No podemos enseñar a hablar lenguas. Y el bautismo del Espíritu Santo no significa hablar en lenguas. Es una blasfemia atribuir al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo no está haciendo. Esta fue una práctica manifestada, esto fue una evidencia manifestada en el primer siglo, al cual cesó con el paso del tiempo. Cuando ya se usó cuando era necesario, pero no es una práctica. El bautismo del Espíritu Santo no es una práctica continua al cual acompañe a la iglesia de hoy. Algunos creyentes entran a estar muy confundidos cuando se les dice que tienen que hablar en lenguas, como evidencia de que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Esto trae una crisis a muchos hermanos porque a todos no se les ha dado el hablar en lenguas en el primer siglo. Pero en el primer siglo no había problemas. Pero hoy, cuando nacen los movimientos pentecostales en finales del siglo XIX y XX, se dice que tienen que hablar en lenguas como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y no es así. Amados hermanos, todos nosotros fuimos bautizados con el mismo Espíritu tan pronto abrazamos la fe salvadora en Cristo Jesús. Todos nosotros. El bautismo es una realidad espiritual que une a todos aquellos que hemos sido sumergidos por la fe en Cristo Jesús, hermanos. Ahora tengo que decir que no todos han sido bautizados en agua, porque seguramente muchos de ustedes no han sido bautizados en agua. Si usted ha creído en Cristo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pero seguramente no ha sido bautizado en agua. El bautismo en agua viene después que usted ha creído. Por lo tanto, si usted ha creído y no se ha bautizado, usted debe ser bautizado. Amén. Escuchen ustedes, hermanos de PBC. El ser bautizado con el Espíritu Santo, significa que fuisteis dotados para andar y servir o ministrar en la edificación de la iglesia o en la edificación de la familia de Dios. El bautismo en agua, estimado hermano, se da después de tu conversión. Después, tú debes entonces bautizarte públicamente, porque es un testimonio público de tu fe en Cristo. Significando así entonces que tú has muerto a tu vida antigua
y que has resucitado juntamente con Cristo. Hermanos, este bautismo no tiene nada que ver con que hayas sido bautizado cuando niño. ¿Entiendes esto? No tiene nada que ver. Tal vez tú fuiste bautizado cuando niño. Y el bautizado no es el bautismo que salva. Es Cristo el que cree. El que cree en Cristo es el que es salvo. Y este que ha creído en Cristo se bautiza ahora testificando públicamente que ha creído en Cristo. Amén. Esto es, amados hermanos, son razones. Debemos andar unidos, hermanos, porque tenemos un mismo bautismo. Hay una razón más. Debemos andar unidos porque somos parte de un mismo cuerpo. ¿Entiende esto? Debemos andar unidos porque somos parte de un mismo cuerpo. Note lo que hemos dicho. Debemos andar unidos en primer lugar porque somos ¿qué? Porque tenemos ¿qué? Una misma fe. En segundo lugar, debemos andar unidos porque ¿qué? Tenemos un mismo bautismo. Y en tercer lugar, debemos andar unidos ¿por qué, hermanos? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Note lo que dice el versículo 4 otra vez. Un cuerpo. Un cuerpo, un cuerpo. Un cuerpo, dice Pablo allí. Pablo lo que está indicando aquí, amados hermanos, es que la iglesia en general es un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Pablo ya ha hecho figura, Pablo ya había mencionado esta figura de cuerpo en los capítulos anteriores, capítulo 1, 2 y 3. Note lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta que es su cuerpo. Es la palabra cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios capítulo 2, versículo 16, mire lo que dice. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Efesios capítulo 3, versículo 6. Es decir, que a los gentiles junto con Israel, beneficiados de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, otra vez cuerpo allí, y participantes igualmente de la promesa de en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y otra vez Pablo lo rectifica en el capítulo 4, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuiste llamado a una misma esperanza. Mire aquí, un solo cuerpo. Este cuerpo, hermanos, este cuerpo es un organismo vivo compuesto por todos los miembros, por cada uno de nosotros, y la cabeza de este cuerpo es Cristo. Cristo. Cristo es la cabeza, hermano, de este cuerpo. El mundo antiguo tenía la idea de un cuerpo, pero de una manera distorsionada. ¿Sabe? El mundo antiguo tenía la idea de una pluralidad en asamblea al hablar de cuerpo, de comunidad. El mundo clásico tiene la idea de una unidad corporativa que ensambla todo el cuerpo. Esto también no es preciso. El mundo moderno tiene la idea de una nota de sinfonía al hablar de un cuerpo. Esto también es desvirtuoso, no es real para la iglesia. Todas estas ideas, hermanos, son inexactas. Usted puede ver que cada una de ellas no tiene
no habla de un jefe como cabeza. Estas son inexactas. La idea de cuerpo en la Biblia es de una diversidad hecha con una cabeza al mando. Repito esto, la idea de cuerpo en la Biblia es una diversidad hecha con una cabeza al mando. Esa es la idea bíblica de cuerpo. Una diversidad de miembros con una cabeza al mando. Amados hermanos, siendo nosotros diversos, somos un cuerpo que funciona y crece con una cabeza al mando, que es Cristo. Hermanos, entonces como cuerpo debemos andar unidos, siguiendo las instrucciones de la cabeza. Debemos andar unidos y debemos desarrollar una relación como hermanos en la fe. Amén. El mundo debe vernos como un cuerpo. Escuchen bien esto. El mundo debe vernos como un cuerpo. Hermanos, la iglesia moderna funciona como un club. Sus expresiones son como la de un club. Sus actuaciones son las de un club. Ella funciona como un club. El mundo ve a estas iglesias modernas como un club. Y la ve como un club al cual hay que pagar para ser parte de ese club. Y eso es muy alejado de la realidad bíblica. Y yo creo, hermano, que se avecina algo peor. Algo peor. La iglesia llamada Iglesia de Cristo se avecina para ella algo peor. ¿Sabe? La iglesia hoy corre el riesgo de no solamente verse como un club, sino verse como un club impersonal en línea, al cual cada uno desde su casa deposita en sus cuentas alguna suma de dinero y eso es todo. Y yo quiero decirle en esta mañana, la iglesia no es un club. Es un cuerpo vivo con una cabeza al mando, al cual es Cristo. Y esta iglesia sigue las instrucciones de la cabeza, que es Cristo, sirviendo y dando, por supuesto, a Dios de todo lo que Dios le ha dado, con un propósito: glorificar a Dios, adorándole y ayudando a extender el reino. Eso es la iglesia. Claro, somos una relación, somos hermanos en Cristo. Debemos relacionarnos cada día. Por supuesto, debemos adorar cada día con lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe que es sumamente preocupante que alguien al cual el Señor le ha bendecido no participe, por supuesto, de todas las cosas espirituales? Dando de lo que Dios le ha dado para el extendimiento del reino, el extendimiento de su obra y el auxilio de los más necesitados. Claro que sí. Pero no lo hacemos de la manera como la gente quiere hacerlo hoy. Es un acto de adoración. Cuando nosotros damos, es un acto de adoración. Cuando nosotros servimos, estamos adorando al Señor. Por lo tanto, la iglesia no es un club. Nosotros, cuando seguimos cada instrucción del Señor, también es un acto de adoración. La obediencia, la consagración, todo esto, hermanos, es parte de nuestra vida como iglesia. Escucha, iglesia amada, cuando Dios te llamó, te dio un lugar en el cuerpo y tú debes descubrir cuál es tu lugar en el cuerpo por medio de la Escritura. ¿Cuál es tu propósito en el cuerpo? ¿Cómo te vas a desempeñar en el cuerpo? Tú tienes un rol porque tú eres parte de esa estructura, de ese cuerpo. Tú eres parte de ese cuerpo.
Si tú no te desempeñas allí en ese cuerpo, entonces quiere decir que tú estás en ocio, estás ocioso. Tú tienes que servir, claro que tienes que servir. Y cuando sirves estás adorando al Señor, estás honrando al Señor. Mira cuál es tu lugar en el cuerpo. Algunos de ustedes son ociosos, no cumplen ninguna función en el cuerpo. Y eso está muy mal. Como parte del cuerpo debes de servir, debes mirar cuál es tu lugar, involucrarte allí y servir al Señor. Los cristianos que son ociosos no adoran al Señor debidamente. Ellos viven un ritualismo religioso. Hermanos, ¿qué cosa es yo ir a la iglesia, saludar a mis hermanos si es posible, cantar un par de himnos, salir para mi casa, olvidarme de todo y luego a la semana siguiente vuelvo otra vez? Eso es un solo ritualismo. La iglesia no es eso, hermano, es mucho más que eso. Somos un cuerpo al cual tú debes estar activo. Cada uno debe participar ayudando en ese cuerpo, avanzando en ese cuerpo, haciendo lo que Dios nos pide en ese cuerpo. Amén. Amén, hermanos. Eso está mejor. Por último, hermano, hay una razón más por la cual debemos andar unidos. Y esta cuarta razón, hermano, es porque debemos andar unidos porque tenemos una misma esperanza. Debemos andar unidos porque tenemos una misma esperanza. Tenemos una misma esperanza. Noten lo que dice el capítulo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza. Subraye la palabra allí, esperanza, de vuestra vocación. ¿Ya subrayó la palabra? El apóstol deja claro aquí en el texto que hay una sola esperanza. Esta esperanza, hermanos, es el objeto de llamamiento. Y esa esperanza es la gloria de Dios. En Tito esta esperanza se llama la esperanza bienaventurada. Tito capítulo 2, versículo 13. La esperanza bienaventurada. Esta esperanza, hermanos, esta esperanza tiene su origen en el llamamiento del único Dios omnipotente y verdadero. Pablo hace hincapié aquí en la vocación de llamamiento para resaltar la soberanía de Dios en esta esperanza y su iniciativa de gracia. Esta esperanza no es una esperanza que se origina en el hombre. Si fuera así, sería una esperanza, hermano, falsa. Pero no es una esperanza que se origina en el hombre. Los escogidos y llamados por Dios son salvos y serán llamados a la presencia de Cristo. Ellos heredarán el reino de Dios. Hermanos, este llamamiento no se quedó solo en un llamamiento o esperanza. Cristo reunirá a los santos que Dios Padre ha escogido y ha llamado para que estén con Él por toda la eternidad. Amén. Cierto teólogo dijo, dijo, hay un Cristo en quien tiene esperanza todos los creyentes y un cielo en el que todos esperan. Por tanto, debiéramos ser de un solo corazón. Amados hermanos, debemos andar unidos. Escuchen bien esto. Debemos andar unidos y desarrollar una relación de hermanos porque tenemos una misma esperanza, su gloria eterna. Hermanos, gozamos de una misma salvación dada por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en marcha hacia un mismo lugar, que es la gloria de Dios.
Tenemos la seguridad de que vamos a estar con Cristo por toda la eternidad allí. Amén. Tenemos esa seguridad. Esta esperanza, hermanos, debe llevarnos a permanecer unidos, a andar unidos. Esta esperanza siempre, hermano, ha de mantenernos unidos a los verdaderos discípulos que hemos creído en Cristo, los discípulos de Cristo. Hermanos, escuchen bien esto, no podemos ir divididos peleando hacia esa morada eterna. No podemos ir, hermano, perdóname esta expresión, agarrado de las mechas, mientras nos dirigimos hacia esa esperanza gloriosa. Tenemos que ir unidos. ¿Es que acaso en el cielo estaremos divididos? No, hermanos. La iglesia tiene que estar unida aquí y debemos ir marchando hacia la gloria eterna unidos. Escuchen ustedes, miembros de PBC. Nunca el salvo y el no salvo pueden andar juntos. La Biblia dice que no tiene la comunión en la luz y las tinieblas. No existe comunión en la luz y las tinieblas. Si los salvos, escuchen bien esto, si los salvos no podemos andar unidos, alguno de ellos no es salvo. Si dos creyentes no pueden andar unidos, hay problema en algunos de ellos. Los salvos tenemos que andar unidos. Tenemos que andar unidos. Pueda que nuestros métodos no tengamos mucha unidad allí. Pueda que en la estructura tal vez tengamos alguna diferencia. Pueda que sí. Pueda que inclusive en alguna postura teológica tengamos alguna diferencia. Pero el lugar hacia donde vamos ahí, el lugar donde nos dirigimos, los salvos es el mismo. Y por lo tanto, todos los que hemos creído en Cristo y hemos abrazado el cuerpo de su enseñanza, debemos estar unidos. Amén. Debemos estar unidos. Hermanos, permítanme concluir en esta mañana que hemos considerado las últimas 4 razones de por qué debemos andar unidos. Cada una de estas razones son argumentos sólidos de por qué la iglesia sí o sí debe ir juntas, andar unida. En esta mañana, hermanos, yo quiero invitarles a ustedes a reflexionar sobre cada una de estas razones. Concienticémonos, hermanos, de que tenemos que andar unidos. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Andemos unidos. Andemos unidos, hermanos. Imagínense, ¿cómo será si cada uno de ustedes, si cada uno de nosotros, de verdad, andamos unidos? Imagínense cómo será. En primer lugar, Cristo será glorificado. Y en segundo lugar, nosotros testificaremos al mundo que somos una familia en Dios, que somos la familia escogida de Dios. Debemos andar unidos. Amén. Uniendo, hermanos, las razones de hace 8 días para andar unidos y las de hoy, en total son 7 razones, que llamo las 7 razones más grandes para andar unidos. Andemos unidos, hermanos. Permítanme terminar orando. Amado Dios, esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y yo oro a ti esta mañana, Dios, para que nos ayudes. Ayúdanos, Señor,
a permanecer unidos. Ayúdanos, Señor, a andar unidos. Ayúdanos, Señor, a estar unidos. Somos tu pueblo. Tú eres la cabeza de tu iglesia. Señor, ayúdanos. Te lo pido. Ayúdanos a andar unidos. Esta mañana también oro para que estés bendiciendo las ofrendas, los diezmos. Gracias por cada hermano, Señor, que a reconocer que tú eres jefe, Señor, amo y el mayordomo, Señor, de lo que tú le has dado hoy, ha apartado, como dice tu palabra, para dar a ti, para el sostenimiento de su obra, de tu obra, para la extensión del reino y para el auxilio de los más necesitados. Señor, haz que cada uno de nosotros sea consciente y estemos comprometidos, Señor, con el avance de tu obra. Haz que cada uno de nosotros esta mañana, Señor, pueda una vez más rendir adoración a ti con lo que tú les has dado. Señor, bendice estas ofrendas y estos diezmos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.